¿En dónde están los dioses? Era el comienzo de los años 60. Yo debía de tener no más de 12 años de edad cuando me pareció escuchar por primera vez el nombre del profesor Juan Bosch. Eran tiempos de mucha efervescencia política en nuestro país porque apenas 2 años antes, un grupo de valientes hombres había ajusticiado al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien durante 3 décadas gobernó con mano férrea a nuestra empobrecida nación. Porque todos aspiraban a un clima político y social diferente. En las calles y las plazas públicas se escuchaba el nombre de Juan Bosch, quien era el más sobresaliente de los pocos hombres que adversaron al sátrapa y popularmente conocido con el calificativo inequívoco de profesor. Por la forma simple y didáctica de expresar los conceptos, por difíciles y profundos que estos fuesen. Tenía más de 20 años exiliado del régimen al tiempo que era perseguido por donde quiera que se movía. Aún así, el profesor nunca cesó sus actividades políticas en contra del régimen dictatorial, ya sea formando partido político con vocación democrática, dando charlas en las universidades o enrolándose en planes de invasiones militares con el propósito de combatir al régimen tiránico que masacraba a su pueblo. Por eso, tan pronto se presentó la posibilidad, el pueblo, a través de sus organizaciones, clamó por la presencia del profesor Juan Bosch para que lo representara como candidato presidencial en las elecciones que se llevarían a cabo próximamente y con las cuales se pretendía dar inicio a nueva etapa político-social en nuestra república, la cual se encontraba conmocionada y llena de esperanzas. El pueblo no se equivocó. Deslumbrado por el líder que venía precedido por su fama de valiente, por su gran prestigio como literato, y con una conducta diáfana tanto en su vida pública como privada, fue seducido por este hombre de hablar llano, de carácter, pero también de alma transparente, a través de la cual podía advertirse un ser noble, bondadoso y dispuesto siempre al sacrificio cuando de su pueblo y de los más humildes se tratara. Luego de días y noches extenuantes, recorriendo todo el país junto a su pueblo, el profesor Juan Bosch fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 20 de diciembre del 1962 y el 27 de febrero del siguiente año, asumió la presidencia de la República. Coherente con sus ideas, el nuevo presidente hizo todo lo humanamente posible por conducir a su nación por los caminos de la libertad, la democracia y la convivencia pacífica y armónica. Hizo justicia y luchó contra toda iniquidad. Pero una oscura alianza entre sectores conservadores de entonces y el gobierno de los Estados Unidos. Apenas 7 meses después, exactamente el 25 de septiembre del mismo 1963, le puso fin al más bello ensayo democrático que jamás tuvimos. Bosch fue apresado en el Palacio Presidencial y enviado al exilio. La interrupción violenta de la experiencia democrática de 1963, a través del golpe de Estado, cambió de pronto el panorama político y trajo la inestabilidad. Irrumpieron las protestas callejeras y con ellas la represión, volvió la corrupción y el imperio del caos en la vida pública. Aquel horizonte se lo tragó la avaricia, la visión torva de la política y el miedo natural a lo nuevo que significaba Juan Bosch y todo el contenido de la Constitución progresista que promulgó. Puede afirmarse que la deposición incruenta del gobierno de 1963 cambió el destino del país y también cambió el mundo de Juan Bosch. Todo su esquema de la democracia se derrumbó de pronto y su producción literaria a lo largo de ese periodo habla del cambio drástico del maestro. Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, dictadura con respaldo popular, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe. Frontera imperial, son testigos de esa metamorfosis ideológica. Sin embargo, el profesor Juan Bosch permanece como un ser iluminado, ante los ojos y sentimientos de su pueblo. El educador, el luchador irreductible por las mejores causas, el gladiador incansable en contra de las injusticias y la inequidad. Pero sus adversarios políticos dentro y fuera del país dan inicio a una campaña de descrédito en donde se le acusa de ser el causante de su fracaso por su carácter irascible y también por la manera inflexible con que manejaba los asuntos del Estado, afirmando que era un hombre intratable incluso para sus amigos y compañeros. En esas circunstancias y ya con 64 años de edad,
El profesor Juan Bosch siente que la antigua organización política, aquella que le llevó al poder, ya había cumplido su misión histórica y se prepara para abandonarla sintiéndose traicionado por esta y también por el sistema social y político de la nación. No voy a morir en la mentira, habría dicho. En ese momento yo tenía 18 años y llegaba a la capital para ingresar a la universidad. Inducido por el estado de agitación política que se vivía en aquel momento y seducido por la mística figura del maestro. Me uno al reducido grupo de hombres y mujeres que en esos días anunciaban su salida del legendario Partido Revolucionario Dominicano. Al tiempo que daban inicio al Partido de la Liberación Dominicana, cuyos colores serían el morado y el amarillo. Recuerdo como una de mis primeras tareas. Hacer guardia junto a hombres armados en la que sería nuestra Casa Nacional. La cual tenía la misma función del partido que se dejaba atrás y con lo cual queríamos evitar su apoderamiento por parte de los excompañeros y antiguos propietarios. De los compañeros de la nueva organización, solo un grupito muy reducido conocía y había tratado al profesor Juan Bosch. Los que venían junto con el de la vieja organización política pertenecían a su dirección y eran de una generación diferente a la mía. Solo el imán de su fama, de sus ideas y sus luchas, nos unía a aquella figura emblemática, cuyo recuerdo provocaba los más diversos sentimientos en nuestros compañeros. Los días transcurrían mientras los nuevos militantes trabajábamos con infinita pasión y sectarismo en lo que era la nueva tarea. Construir y desarrollar la naciente estructura política. Una mañana, sin que nadie lo esperara, se estacionó un vehículo color azul frente a la Casa Nacional del partido. De este se desmontaron tan solo 2 personas. Del asiento trasero, un hombre simple vestido de civil que servía de guardaespaldas y del asiento delantero, junto al conductor del vehículo, se desmontó el profesor Juan Bosch. En el acto, por todo el recinto se corrió la voz de aquella presencia luminosa y las actividades se paralizaron por un instante. Los que se encontraban en el patio de la casa se pusieron de pie e hicieron silencio en señal de respeto. El maestro caminó hacia adentro con el cuerpo erguido a pesar de sus años. Su aspecto era venerable. Consciente de la tensión que provocaba su sola presencia, don Juan, como también le decían algunos, saludaba con afecto y hasta con broma a todo aquel que se le acercaba. En un momento echó un brazo por encima de los hombros de un joven. De estatura más bien baja y de una sonrisa perenne y que había sido comandante constitucionalista en la guerra que exigió el retorno del presidente derrocado. Era Norge Botello, conocido muy bien por el profesor, y fue por esa razón que bromeó diciéndole a los demás jóvenes que le rodeaban. Miren, él es Norge Botello pero no piensen que su esposa es una botella. Más adelante se encontró con un joven llamado Nicomedes y les dijo a los demás. Miren, este no sé cómo vive, porque Nicomedes, ni desayuna ni cena. Todos reían a carcajadas tras los pasos de aquel hombre que les hacía sanas bromas a sus compañeros con la intención deliberada de compartir con ellos un momento de descanso. Yo, al verle, me había quedado petrificado. Era una mezcla de timidez y también de sugestión provocada por la presencia cercana de aquel hombre legendario, casi mitológico, lo cierto es que no pude moverme. En un momento alguien me dijo no lo puedo olvidar. Acerquémonos, vamos a saludar al profesor. Llegamos hasta él. Fue la primera vez que le saludé. Su mano era fuerte pero no áspera, más bien gruesa. Sus ojos eran azules y su mirada intensa y penetrante, en donde la violencia estaba ausente. Su rostro todo, parecía reflejar las esperanzas y también los sueños. Al escuchar sus primeras palabras y preguntas dirigidas a mí, me pareció morir un poco. Como le séis llegar, le séis desaparecer, simple, con jovial condescendencia, al tiempo que hacía recomendaciones y dictaba acciones a seguir. Fue a partir de ese momento cuando supe que mi entrega al pensamiento y a las ideas de este hombre fantástico, sería para siempre y de una manera total y absoluta. Entonces mi inclinación profesional era el periodismo. De tal suerte que cuando llegó el momento en que el partido editara un periódico cuyo propósito fundamental era que sirviera de vehículo a las ideas y principios de la naciente estructura política cuyo nombre sería Vanguardia del Pueblo. Estuvimos ahí un grupo muy reducido de jóvenes dispuestos a sacrificar lo que fuera necesario con tal de convertir en realidad esa idea que a todos nos pareció genial. Éramos jóvenes soñadores, puros y cándidos. Recuerdo muy bien esa reunión en que el profesor Juan Bosch dijo: solo tenemos un problema, y es que no tenemos recursos para el gasto que implica editar un periódico.
Un joven de nombre Félix Jiménez expresó. Yo pongo mi carro para que se venda y el dinero se tome para el proyecto periodístico. Era un Renault de color amarillo. ¿Y con qué te vas a quedar?, preguntó el líder. A pie. Me quedaré a pie, fue la respuesta de aquel joven de rápidas decisiones. El periódico salió al público y en sus inicios 6 personas que luego nos abandonaron. También 6 otras que solo ejecutaban las decisiones de carácter político. Pero los que nos quedamos haciendo el semanario, realizando la carpintería periodística propiamente dicha durante muchos años, fuimos Ramón Cuevas, Leo Pieter, Raúl Bartolomé, Mario Méndez, Juan Freddy Armando, Manuel Benillo, que fungía como el fotógrafo del grupo. Muchos otros fueron colaboradores. Pero fue a ese grupo que le tocó la dicha de sentarse en la misma mesa junto al profesor Juan Bosch 1 y 2 veces a la semana, y aprender de sus enseñanzas y experiencias. Ahí fue entonces cuando empecé a conocer al verdadero Juan Bosch. No al patriota. Al insigne o glorioso hombre precedido de una aureola mística y legendaria, sino al ser humano. A quien no le alcanzaba el tiempo para trabajar y a quien tantas veces le escuché decir que la semana debería tener más días o que los días deberían ser más largos. Mientras se aproximaba a nosotros masticando aún el último bocado de su almuerzo. En aquella mesa de trabajo que no era más que el comedor del apartamento que le servía de oficina al maestro, les hice explicarnos todo el menester de un periódico. ¿Qué era una pizca? ¿Cuántos centímetros tenía una página o el espacio de algún artículo de acuerdo a la cantidad de palabras que éste tenga, la ventaja de que una noticia no pase de una página a otra y la importancia bien del lugar que debe ocupar un reportaje de acuerdo a su valor? A mí específicamente, me enseñaba desde cuáles ángulos las fotos en los salones tomaban mayor dimensión y a qué altura de los cuerpos debía estar enfocada la cámara. Pensaba en cada detalle para que nuestro periódico llegara lo mejor presentado posible a cada ciudadano. No eran palabras ni simples deseos. Es que leséis también en más de una ocasión. Indignarse de tal manera cuando Vanguardia salía con errores imprevistos. Mandar a recogerlo por todo el país e incinerarlo, antes de que empezara su distribución bajo el argumento de que al pueblo había que acostumbrarlo a lo mejor para que luchara por lo mejor. Llegó a conocer los hábitos de cada uno de nosotros y cuando no entendíamos los términos técnicos y profesionales de lo que nos explicaba. Entonces acudía a los ejemplos con palabras propias de nuestras aficiones, con lo cual nos veía sonreír al haber comprendido lo explicado. Les hice interesarse por la salud no solo de nosotros sino de nuestros familiares. Anduve todo el país junto a él mientras realizaba tareas de formación y desarrollo del partido tomando las fotos que servirían para nuestro periódico. También les hice acudir a hospitales públicos visitando a compañeros o a sus familiares. Mientras otros hacían distancia huyéndole al hedor y la desagradable atmósfera que se respiraba en aquellos lugares reservados solo para los desposeídos y carentes de todo. El profesor Bosch permanecía en sus cabeceras dándoles aliento y con sus manos apretadas entre las suyas. En una ocasión llegué tarde a la mesa de trabajo. El profesor me dijo: «Qué extraño que tú llegues tarde, ¿te pasa algo?». Pedí disculpas y a continuación expresé: «Es que a mi madre se le ha muerto uno de sus hermanos y la estuve acompañando hasta ahora, por eso no pude evitar llegar tarde». El maestro me miró con indulgencia durante un tiempo que me pareció interminable. Al final de nuestra jornada, todos como de costumbre nos marchábamos, pero el profesor me detuvo. «Siéntate un momento», me dijo. Acto seguido, tomó un papel que tenía su nombre en la parte superior. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó. «Pilila», respondí. «¿Y tu tío, su hermano fallecido?», volvió a preguntar. «Jovino». Entonces redactó en ese instante una esquela en ambos lados del fino papel que decía así: «Estimada doña Pilila. Dejo en estas líneas mi pésame más sentido por la muerte de su hermano Jovino, y le ruego hacerlo extensivo a don Quiterio y a sus hijos. La muerte de un ser querido nos sorprende siempre. Pero lo cierto es que la muerte es parte de la vida porque ésta termina con la presencia de aquella, es pues un hecho que se produce de manera irremediable, y lo digo para recordarle esa circunstancia de la que nadie puede escapar, con el ánimo de que mis palabras lleven algún consuelo a su dolor. De usted, amigo y servidor, Juan Bosch». Al finalizar de escribir, el maestro introdujo la cartita en un sobre que en su color y estampado hacían combinación. Nos pusimos de pie,
él echó su brazo sobre mis hombros y me condujo hasta la puerta de salida, en donde me despidió amablemente al tiempo que me decía: llévale a tu madre y dale mis afectos a todos tus familiares. En el momento en que escribo estas líneas, hace 32 años que sucedió lo que cuento, y todavía hoy, cuando mi madre lee la cartita improvisada que le enviara el profesor y la cual atesora como una de sus prendas más queridas, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas. Así era el profesor Juan Bosch, recio e implacable con el adversario de sus principios y sus ideas. Irreductible en su lucha en favor de su pueblo, la educación y la institucionalidad, pero al mismo tiempo sensible y solidario con sus compañeros y aliados en sus luchas. A ese hombre que por los diferentes medios se le acusaba de temerario e irracional, de intratable y poco amistoso, yo le sé amarrarle los cordones de un zapato al compañero descuidado. Le sé sacudir los trajes de personas de su entorno amistoso para limpiar las pajas y caspa mientras le conducía a la puerta para despedirles cálidamente. El tiempo transcurría y mientras algunos se alejaban por no aguantar el tren de trabajo del maestro y mucho menos sus exigencias, yo me sentía dichoso y agradecido por tener la suerte de compartir y de alguna manera ser parte de la confianza de don Juan. Fue en esas circunstancias en que, un día, mientras realizábamos laborantismo político en lo que se llamó en el partido, cuando estaba en vía de desarrollo, esfuerzo concentrado, pude ver claramente que el líder estaba muy peludo, lo que le hacía ver descuidado, contrario a la elegancia y atildamiento que siempre mostró. Me le acerqué y le dije: profesor, usted está muy peludo, ¿por qué no se recorta el pelo? Porque no tengo tiempo, tener que ir donde el barbero y hacer turno, es algo que me quita mucho tiempo, pero tendré que ir, respondió. Yo podría recortarlo yendo a la oficina en donde siempre nos juntamos, repliqué. Él, un tanto sorprendido, preguntó: ¿y tú sabes recortar? Sí, respondí. ¿Tienes trastos para recortar? Volvió a preguntar. Al escuchar mi respuesta afirmativa una vez más, indicó: vamos a probar, ve mañana temprano a la oficina. Así me convertí en el barbero del profesor Juan Bosch durante un largo tiempo, con lo cual daba inicio a una nueva relación más cercana aún con este prócer de la República. Le recortaba cada 7 días aproximadamente y duraba 25 minutos más o menos. En su oficina de trabajo, él mismo apilaba varios cojines en el sillón que ocupaba frente a su escritorio y hablábamos de muchas cosas, las más de las veces de carácter ilustrativo en el tiempo que me tomaba. ¿Cómo aprendiste a recortar? ¿Quién te enseñó este oficio? Me preguntó un día. Le hice la historia de mi padre, quien era un reconocido barbero de la provincia de La Romana y a quien apodaban Mozura. Le expresé que de los 8 hermanos que éramos, 5 eran varones y a todos él nos había enseñado el oficio de barbero con el propósito de que tuviéramos de qué vivir aparte de nuestra profesión universitaria, que era en donde ponía su mayor esfuerzo. El profesor, admirado, precisaba: «Qué sabio es tu padre». Probablemente de manera inconsciente. Él hizo con sus hijos lo mismo que quiso implementar Eugenio María de Hostos con su sistema escolar, el cual consistía en que los estudiantes, mientras se preparaban profesionalmente, aprendieran un oficio con el cual se ponían en posición de ganarse la vida ante cualquier eventualidad. Pero el gobierno de la dictadura destruyó esa escuela bajo los argumentos de que era una educación sin Dios, decía en cada intervención del profesor Juan Bosch. No importa que ésta fuera formal o coloquial, él siempre dejaba una enseñanza y se notaba su desvelo y preocupación por los más necesitados y carentes de justicia social. Un día, mientras le cortaba el pelo, me comentó: «Me da pena por los barberos y todos los hombres y mujeres de nuestro país que viven de un oficio. Porque después de haberse pasado la vida luchando para subsistir y tratando de educar a sus hijos, entonces les llega la vejez y no han podido ahorrar nada ni tienen tampoco un Estado que los proteja. Y entonces, ¿qué van a hacer los pobres?», se preguntaba para de una vez responderse: «Nada, convertirse en limosneros o vivir arrimados donde algún hijo, si es que les hay bueno y agradecido». Y recordaba a continuación: «En los países desarrollados, Darío, que fue como siempre me llamó. El barbero es un estilista profesional que debe ir incluso a la universidad y la sociedad le trata como tal, cotiza con la seguridad social de su país y goza de todos los beneficios y privilegios del Estado, hasta los últimos días de su vida». Cierta mañana,
Mientras conversábamos en su silla convertida en sillón de barbería, su secretaria de entonces, Mildred Guzmán, abrió la puerta para decirle que desde Francia le llamaba Guillermo Piña. Él. Con su paño de barbería que le cubría todo el tronco del cuerpo. Se puso de pie y fue a la extensión telefónica que estaba sobre su escritorio y habló unos minutos con quien se encontraba en el país galo. Más que hablar, lo que hizo fue escuchar, salvo al final que tan solo le escuché decir: «Qué bueno, muchas gracias». De regreso al sillón para continuar el corte de pelo, le pregunté si pasaba algo que le llamaban desde París, Francia, y pienso que solo por haberle inquirido me lo comentó. Guillermo Piña es un joven dominicano radicado en Francia y está traduciendo al idioma francés algunas de mis obras literarias y ahora me llama para informarme que la antología de mis cuentos B.R.S. Le Port d'Origine acaba de ser escogido con el premio al más vendido en aquel país, entre todos los libros de escritores extranjeros de cuentos de la Fundación FNAC. No dijo nada más, yo tampoco, aunque pensé. Cualquier otro escritor hubiera enloquecido de alegría con el recibimiento de esa noticia. Aunque el profesor Juan Bosch siempre mantenía un jovial avenimiento con todas las personas que de una u otra forma le rodeábamos. Aquel ser humano ausente de mácula, inviolablemente limpio, nunca se descuidó ante los enigmas de la vida. Fueron varias las personas que se hizo llorar y también temblar. Cuando se equivocaron y luego tuvieron que enfrentarse a las reacciones severas y a las expresiones airadas de un hombre que exigía respeto para sus principios y dignidad. Así como a los de su pueblo. A su propia esposa doña Carmen. A quien siempre amó con devoción. Les hizo devolverse con el corazón enfriado cuando, tratando de agradarle el día de su cumpleaños, se le presentó mientras yo le recortaba, con una bella camisa que a simple vista se veía cara y exclusiva, con su doble puño y gemelos. ¿Cuánto te costó esta camisa?, le preguntó. No importa, mi amor, hoy es el día de tu cumpleaños y todo lo mereces, respondió ella. Nunca me vas a conocer, Carmen. ¿No ves qué lujosa es esa camisa? ¿Cómo me voy a presentar vestido en esas condiciones ante los compañeros con los que me reúno, si ellos apenas tienen camisa que ponerse? Ve, devuélvela o compra con ella varias cosas sencillas, finalizaba diciéndole disgustado. Un día le escuché decir al profesor que en cada dominicano él había conocido a Aristóteles. Con lo cual quería decir que todos somos inteligentes y sobresalientes, pero al mismo tiempo. Nos dejaba ver que para él, lo más importante lo era el ser mismo, no importan cuáles fueran las circunstancias. Así era. A pesar de sus infinitas responsabilidades. A pesar de ser un hombre de Estado y verse visiblemente afectado por todos los acontecimientos. Pude comprobar que a don Juan, todo lo humano le llegaba hondo y por esa misma razón se presentaron a mi vista escenas de diferentes tipos. Viejitas pobres y desaliñadas que todos los días 25 de cada mes pasaban por la oficina a recoger un sobrecito que con algunos pesos dentro. El maestro guardaba para ellas, cuando por coincidencia le veían, entonces se le echaban encima y sus ojos se llenaban de lágrimas y no paraban de dar las gracias. Algunas le decían papá a pesar de que él trataba de corregirlas para que no le llamaran de esa manera. Observé a uno que otro borrachito que iba a decirle que peleó en la revolución para reclamar su regreso al poder y que estaba dispuesto a hacer lo mismo una y mil veces si fuere necesario. Porque él era el hombre más glorioso que había sobre la tierra. Por más que los ayudantes de la casa les pedían que se marcharan, ellos insistían en elogiar a don Juan y expresar su disposición de matarse por él. En una ocasión, ya cansado de tratar de que se marcharan sin ningún resultado, un ayudante empujó a uno de ellos y fue a parar al suelo y entonces intervino el profesor. No. No hagas eso. Nunca más lo vuelvas a hacer, le recriminó al ayudante mientras tomaba compasivamente al borrachito y le conducía hasta la puerta, le hablaba como a uno de sus iguales y le dejaba en manos seguras. No puedo olvidar tampoco el día en que, estando en plena faena del corte del pelo, escuchamos ruido en la sala y el profesor llamó a uno de los ayudantes que se encontraba de servicio. Cuando éste entró, le preguntó: ¿qué pasa ahí afuera? Es el loquito que viene cada cierto tiempo, dizque a hablar con usted, respondió el ayudante. Estamos tratando de sacarle pero él se resiste porque dice que tiene urgencia en verle, abundó. Don Juan ordenó: trae una silla, ponla frente a nosotros y dile a él que pase. Así se hizo. El ayudante colocó frente a nosotros a un hombre de facciones comunes pero con mirada nerviosa, como de perturbado, y que tenía también un vendaje en los dedos de la mano derecha. Oh Juan,
Te estás recortando, exclamó el visitante como saludo. Si me están recortando, él es el compañero Darío, dijo el profesor refiriéndose a mí, al tiempo que le preguntaba. ¿Y tú, qué haces por aquí, Buellón? ¿Qué te pasó en la mano? A eso he venido, a decirte que me accidenté y me he roto 2 dedos, razón por la cual, no podremos llevar a cabo por ahora el negocio que tú y yo tenemos pendiente. Tú sabes que para sacar ese tesoro del fondo del mar se necesitan embarcaciones especializadas y de hombres que las manipulen, y yo en estas condiciones no puedo. ¿Qué problema? Y yo que necesitaba sacar ese tesoro del fondo del mar porque estoy necesitando mucho ese dinero, respondió el maestro con rostro de mucha preocupación. Hubo un silencio largo. Ambos se cruzaban miradas mientras el visitante, Buellón, meneaba su cabeza constantemente mostrando una mayor desazón e impaciencia. Al fin el profesor Boss preguntó. ¿Y entonces, qué vamos a hacer? Con actitud de genio, Buellón dijo pausadamente. Estoy recordando que tú me dijiste una vez que tenías un amigo haitiano que era capaz de poner a volar los mares, y yo pienso que si buscamos a ese amigo tuyo que no seque el mar por un tiempo. Solo por un ratito, nosotros podríamos entrar caminando sin ningún problema, hasta donde se encuentra nuestro tesoro. ¿Qué tú crees? Preguntó nuestro visitante. Don Juan pareció pensar su respuesta muy seriamente y al final contestó. Tú estás confundido, el haitiano amigo mío, lo que pone a volar no es a los mares sino a los ríos, a los cuales los convierte en chichiguas. Los mares son otra cosa. Dio como respuesta Buellón, al tiempo que, como dudando, preguntaba. Pero no es lo mismo, Juan. No, tú estás loco, ¿cómo va a ser lo mismo? Los mares son más inmensos y pesados que los ríos. No es cualquier brujo que pone un mar a volar. Es verdad, tienes razón. Tendría que ser un brujo encojonado para hacer eso, expresó Buellón convencido. Y entonces, ¿qué haremos, Juan? Tú eres mi Dios, yo hago lo que tú me digas. Yo voy a hablar con el haitiano amigo mío, quien a su vez tiene relaciones con otros brujos más fuertes que él. A los fines de que por lo menos nos abra el mar un poquito. Para nosotros poder llegar hasta nuestro tesoro, eso sí. Solo un poco, porque yo pienso que por más poderes que éste pueda tener, es muy difícil que lo pueda poner a volar, por lo tanto, es algo que nosotros no debemos pedirle. Exacto. Exacto. Tú ves, eso es lo que me gusta de ti, eres un hombre razonable, no abusas de nadie, solo pides lo que te pueden dar, en este caso abrir el mar en el mismo lugar en que se encuentra nuestro tesoro. Por eso me gusta hablar contigo, tú todo lo puedes, tú eres mi Dios, repetía una y otra vez el visitante, mientras se ponía de pie y se marchaba. Era también el final de la recortada, yo sacudía el paño lleno de pelos blancos como copos de nieve, los cuales luego recogía del piso y guardaba cuidadosamente como algo sagrado para mí. Don Juan, por su parte, al momento de despedirnos se encogía de hombros y sonreía, al tiempo que comentaba. Tenemos que darles algún momento de satisfacción a esta pobre gente. Al bajar hasta la calle César Nicolás Penson, en donde se encontraba la oficina del profesor Juan Bosch, inmediatamente ponían sus ojos sobre mí unos espías del servicio secreto que siempre se encontraban en las esquinas, dándole seguimiento a todo el que entraba y salía del lugar en donde se encontraba don Juan. Yo, acostumbrado a ello, sonreía recordando al loco Buellón cuando expresaba: Usted es mi Dios, usted es mi Dios. Y a propósito, si no es el profesor Juan Bosch un dios, ¿en dónde están los dioses?